Martes 16 de marzo de 2021. La curación del paralítico de Betesda. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículos del 1 al 16. Jesús se nos presenta como el agua viva. Escuchemos con reverencia la palabra de Dios. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho: toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que sube a Jerusalén a celebrar una fiesta de los judíos. Y Jesús se retira del templo de Jerusalén y va cerca del templo de Jerusalén, en donde existía una piscina llamada Betesda, que significa casa de misericordia. En esa piscina de Betesda había muchas personas enfermas, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Y uno se pregunta qué hacían allí a la orilla de una piscina. Ellos estaban esperando que el agua de esa piscina se agitara, porque un ángel del Señor, según sus creencias, bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después
De agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta piscina de Betesda, esta creencia que cuando el agua se agitara por un ángel del Señor, el primero que entrara a ella quedaba curado mientras estaba agitando el agua, era más bien una superstición que tenían los judíos, que venía desde tiempo antiguo, heredadas por los griegos. Es por eso Jesús, que se aleja del templo, se dirige a ese lugar donde estaban esperando, según ellos, que al movimiento de las aguas iban a ser curados aquel que entrara primero. Y Jesús comienza a ver a todos los enfermos y fija su mirada en un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una gran cantidad de años este hombre había sido llevado en una camilla o en un lecho de enfermo o en una especie de hamaca o un petate para que él pudiera llegar a las aguas de las piscinas de Betesda mientras se agitaban. Pero da la impresión que este hombre paralítico no tenía amigos. No había quien le ayudara. En él, aunque todavía una cierta esperanza existía de que se iba a curar, había mucha amargura en su corazón. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, esto es bien importante. Jesús le dijo a este paralítico, ¿quieres sanar? Y el paralítico no le dice, sí, yo quiero sanar, sino que al contrario, le contesta de una manera diferente y le dice, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha ido el otro. Hay mucha amargura, hay mucho dolor en nuestro corazón, hay mucho resentimiento cuando pensamos que no tenemos a nadie que nos pueda ayudar. Y si tenemos a alguien que nos puede ayudar, que nos quiere ayudar, que tiene el poder de ayudarnos, ese se llama Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús no le dice, ve a lavarte o ve a meterte al agua de la piscina de Betesda, porque Jesús es el agua que da vida. Jesús es el agua viva. Jesús es el manantial de misericordia que cuando nos limpia, nos lava, nos purifica, inmediatamente quedamos sanos. Y al instante, aquel hombre, ante la palabra poderosa de Jesús que le dice, levántate, toma tu camilla y anda, aquel hombre quedó sano. Tomó su camilla y empezó a caminar. Nos debemos de detener un momento a reflexionar qué significaba y qué significa la camilla que ese hombre todos los días algunos le ayudaban para irlo a poner al lugar cercano de esa piscina de Betesda, una especie de hamaca, una especie de petate, probablemente
lugar donde él se acostaba. Esa camilla representaba su dolor, su pasado, su tristeza, su amargura. Ahora que ya está sano, ya la camilla no lo lleva a él, sino que él agarra esa camilla, él lleva la camilla y empieza a caminar. Pero aquel día era sábado, el lugar y el día de descanso, el día de descanso. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado, al mirar que llevaba la camilla: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Estos eran los religiosos, los fariseos, los que habían exagerado y habían añadido preceptos. Para ellos era más importante sus ganancias que la sanación de una persona. Era día sábado y por eso le recriminan y le dicen: no está permitido que lleves tu camilla a cuestas. No se alegran porque lo ven sanado y le preguntan: ¿por qué la llevas? Y él contesta: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Y le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con el paralítico que ahora ya estaba sanado y lo encontró en el templo y le dijo Jesús: ahora está sanado, pero no vuelva a pecar, no sea que te suceda algo peor. Aquí Jesús no está diciendo en ningún momento que la enfermedad de aquel hombre era producto del pecado, en absoluto. Lo que está diciéndole a aquel hombre antes enfermo y ahora sanado, que viva en conversión, que viva en la alegría de cumplir los mandamientos de Dios. Y el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Y por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en sábado. Hoy, amado Jesús, te suplicamos que cuando nosotros te acercas a cada uno y nos dices: ¿quieres sanarte?, no te vayamos a contestar con evasivas y con amargura diciendo: no tengo a nadie. Te tenemos a ti, y teniéndote a ti lo tenemos todo. Tú eres el agua viva, por eso no mandas a aquel paralítico que se sumerja en las aguas de la piscina de Siloé. Tú, Señor, conoces esa camilla que hemos cargado durante tanto tiempo, de impurezas, de pecados, de tristezas, de resentimientos, de amargura. Ahora con tu palabra divina ya sanos, esa camilla la llevamos cargada y luego la tiramos al fondo del mar para nunca más regresar. Amado Jesús, queremos seguirte, amarte, servirte, cumplir tu palabra con intercesión de María Santísima y los ruegos de San José. Así sea. Amén. Bendiciones, hermanos.